Bienvenidos, hoy vamos a disfrutar una conversación con el apóstol Juan Balistreri. Un tema súper edificante que va a hacer que cambie nuestra perspectiva para entender más y mejor el propósito eterno de Dios. Gracias por participar. Bueno, buenos días, apóstol. Gracias por poder participar en esta nueva serie de conversaciones y en esta mañana magnífica con tu presencia. Conversaciones con Juan Balistreri. Buenos días, Pastor Alejandro. Buenos días a todos y acá listos ya para poder compartir este tiempo que sabemos que va a ser de gran avance en todo lo que tiene que ver a la construcción de en lo que nos encontramos. Bueno, gracias, querido Juan, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad. Estamos haciendo un dúplex a través de Zoom en esta mañana, desde Córdoba, Argentina, a Miami. Y bueno, vamos a empezar. Le queremos dar un formato como de entrevista. Quisiéramos darle un formato como de entrevista, pero para que también tengamos la oportunidad de compartir la palabra que hemos estado hablando en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas. Y para comenzar, quisiera preguntarte que cuando tú usas la expresión que Biblia contesta Biblia, ¿qué necesitamos saber como oyentes sobre este principio, sobre esta expresión que ha sido tan contundente, ¿no? Como todo lo que se ha venido hablando en estos tiempos? Bueno, me gustaría solo pocos segundos dedicarle a lo que le hemos llamado una generación intermedia. En los últimos 20 años tenemos una generación de hijos, de añadidos en nuestras congregaciones que por alguna razón que no vienen al caso ahora, quedó desconectada de algunas cosas que eran buenas en generaciones anteriores, que era familiarizarse con la palabra hermenéutica. Hermenéutica es una ciencia que interpreta textos. Esto trasciende al texto bíblico, pero a la hora de considerar la Biblia como un libro de textos, de hecho que nosotros permanentemente decimos el texto bíblico, porque estamos usando esa palabra texto como un trabajo literario, la hermenéutica nos ayuda a la interpretación del texto. No todos los libros o textos deben de ser abordados con la misma herramienta, pero en el caso de la Biblia sí, porque al considerarse un libro inspirado por Dios en lo que consideramos dentro de la Biblia las Sagradas Escrituras, allí hay un principio contundente. Biblia responde a Biblia porque debería de ser el primer mecanismo que un creyente cuando se acerca a las Escrituras debería de echar mano antes de ir a otro texto, antes de usar otro libro consultivo, lo cual no es de menospreciar un diccionario, una concordancia, o si no lo que tenemos hoy, que es una gran cantidad de libros escritas desde la interpretación u óptica de alguno de nosotros, que todo lo hacemos permanentemente. Entonces, Biblia contesta Biblia es un principio de la hermenéutica bíblica para disipar al inicio de cualquier entendimiento que querramos tener acerca de lo que estamos leyendo, que no abordemos un concepto ajeno, porque casi todo lo que a nosotros nos interesa primariamente de entender acerca de un concepto escritural está contestado en algún lugar de la escritura. Para esto hay que echar mano de otro principio, que es el principio del panorama bíblico, que es que cada creyente también tengamos una visión panorámica y fundamental de la Biblia. Entonces, Biblia
interpreta Biblia es el primer mecanismo que tenemos que tener consciente en nosotros antes de apelar a algún otro recurso para el entendimiento del contexto bíblico. Perfecto, perfecto. Es bueno saberlo porque a veces cuando las personas hablan o hablamos, citamos fuentes que no sabemos a veces ni siquiera si existieron. Y hoy en este tipo de palabra que estamos recibiendo, con la, si pudiera decirse, con lo quirúrgico de esta palabra, uno no puede moverse, por decirlo en una medida, ni un octavo de pulgada, ni algunos milímetros en la palabra para hacerlos lo más certero Creo que posible. se, Gracias yo por esa. acá, si me permitía, aclararía algo nomás o le agregaría un incentivo a todos los hermanos y a toda la iglesia, a toda persona que quiera tener una conexión saludable con el texto. Esto tiene que ver con otras cosas, con el texto, a que podamos dedicarle tiempo a aprender y a enseñar algunos principios hermenéuticos que son muy enriquecedores. A la hora siempre hay que recalcar muchas veces, no es una conexión con la revelación, sino una amistosidad con el texto. Con el texto, con el libro propiamente dicho, con el texto. Bárbaro, perfecto. La verdad que son esas cosas que uno necesita. Yo por lo menos, Juan, tengo 52 años, en mi casa había siempre una o dos Biblias dando vuelta permanentemente y a veces, por decirlo de alguna manera que resulta risueño, no había otro remedio que leerla, porque hasta a veces no había otra cosa que leerla. Y eso nos fue enriqueciendo como predicadores del Evangelio. A veces uno tiene que explicar lo que dice la Biblia para explicar lo que uno quiere decir y se vuelve a veces una tarea engorrosa. Por eso que hablamos que estas palabras que nos estás diciendo son sumamente importantes para toda esta generación intermedia y la nueva generación también que viene levantándose, que son nuestros hijos y serán nuestros nietos. Ahora, ahondando un poco en el tema que tratamos en esta mañana y queriendo también echar luz sobre todos estos asuntos que hemos tratado en las últimas semanas o en los últimos meses, por decir, y también en los últimos años, porque entendemos que toda esta cosa suma a la construcción que el Señor por su Espíritu está haciendo dentro de nosotros. Como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra posición con respecto, y ya metiéndonos de lleno, ¿no? Con respecto a la bendición de Dios y a su diseño? ¿Cómo podríamos ahondar, ir más profundo nosotros, o cómo nosotros podríamos entender mejor este concepto para que de esta manera podamos tener un pensamiento graduado al respecto? Sin lugar a dudas, Pastor Alejandro, este ha sido uno de los temas o asuntos espirituales complejos en los últimos 30 años, y hablo de 30 años porque es el tiempo que manejamos de un contacto directo en relación a la vida en comunidad que tenemos y en el desarrollo del ministerio, a donde ha habido mucha resistencia al, 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 al cambio, comenzando por el vocabulario. La, todos hemos estado de acuerdo en mucho tiempo, yo creo que nadie dice que no, a que las palabras son importantes. O sea, el vocabulario es importante y ese es un tema que nadie discute. Pero es curioso que aunque estamos de acuerdo que las palabras son importantes, esa afirmación solo ha quedado en la retórica, porque a la hora de transformar las palabras o de hacer un cambio en la manera en la que decimos las cosas, la resistencia entre la retórica y la práctica y la vida diaria ha sido una lucha tremenda. O sea, y esta palabra bendición entra dentro de entra dentro de esa situación
que la mente carnal y la mente natural que opera dentro de la edificación de la iglesia está tan latente que enseguida cuando algo se dice se asume como una posición controversial, ¿no? Como una controversia. Y enseguida se asumen posiciones como no están de acuerdo con la bendición de Dios, no se está de acuerdo con la bendición de Dios. Y la palabra clave la dijo usted, pastor, la dijiste cuando compartiste acerca de la palabra graduar. Entonces, como nosotros creemos que la iglesia entró, pero puesto por Dios, esto es como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Nosotros estamos llevando como cuerpo de Cristo por el Espíritu a una reforma. Si creemos esto, que por el Espíritu de Dios, no por las condiciones del mundo, no por la política, no por el diablo, sino por Dios, la iglesia está siendo llevada a una reforma, este asunto tiene que ser resuelto a nivel por lo menos de los individuos que se quieran ver dentro del espíritu de la reforma. Después no vamos a poder imponer nosotros porque caeríamos en el mismo error. Pero este tema de la bendición es un tema que ha pasado de ser un problema semántico de lo que se dice a ser un problema estructural en el concepto de la vida cristiana. Entonces, yo más diría que un asunto de posición es un asunto de sustancia. Primero, ¿qué decir, Pastor Alejandro? Que la bendición y la maldición, que es donde arranca esto, son sustancias que salen de Dios. Si uno pudiese entender, esto es según diseño, que Dios fue el que le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Por lo tanto, hay un concepto de bendición y de maldición que salen de Dios. ¿En función a qué? En función al propósito eterno de Dios. Es una misma sustancia que opera de manera diferente en el tiempo y en las personas. Porque la bendición y la maldición de la que Dios le habló a Abraham no es la maldición que viene desde un acto, como a veces se cree en la vida popular o populista de la fe, de algo que te hace un brujo, un hechicero. La bendición y la maldición de verdad es la que se levanta desde Dios mismo en contra de aquello que se levanta contra el propósito eterno de Dios. Entonces, Dios prioriza su propósito. Si lo entendemos desde el concepto eterno de Dios, es bendición. Si no se entiende, la otra cara de la bendición es la maldición, pero no es Dios maldiciendo como si fuese un Dios enojado, sino que el otro aspecto de la bendición es una misma sustancia. Es como lo que sucedió en Egipto. Dios liberando a una nación, otra nación tuvo el aspecto opuesto a lo que Dios estaba haciendo. Entonces, esto aclara muchas cosas. Primero, no hay un diablo echando maldiciones sobre los hijos de Dios y su nación. Segundo, la bendición y la maldición salen con la intencionalidad de ser algo proporcional al diseño eterno de Dios. Es decir, si te bendicen, bendigo. Si te maldicen, maldigo. No es Dios ensañándose, sino que es una sentencia dada desde lo eterno. Entonces, el concepto de cuál es nuestra posición con respecto a la bendición, nuestra posición es tomar el propósito eterno de Dios como la causa de nuestra vida. Si la causa de nuestra vida es el diseño eterno de Dios, por el cual Dios llamó a Abraham y que Pablo dice que le fue dado el Evangelio, el concepto de bendición es el aspecto de Dios que nos beneficia en todos los recursos que necesitamos para que en el tiempo lo podamos ver expresado. Perfecto.
entendido, perdón, entendido y expuesto, ¿no? Eh, Ahora, cuando hacemos la diferencia, o por decirlo de alguna manera, como si fuera una pregunta, o de hecho, ¿hay algo mayor o más maduro que la vida en bendición cuando comparamos lo que denominamos, todos los que hemos habitado las congregaciones, hemos escuchado y hemos dicho estas palabras, uy, esto es una bendición, Dios me bendijo, me compré la casa por fin, qué bendición, todas esas cosas que hemos usado y hasta el día de hoy se han usado. Yo a veces hablo con hermanos, me gustó mucho la expresión que usaste y dijiste, no estamos en contra, no estamos en contra, lo que sí queremos graduarnos. Yo creo que el arquitecto hoy que está diseñando una torre de 50 pisos, un día empezó a hacer dibujos en su casa de la mano de la mamá o de quien lo cuidaba en un papel y hasta rayó la mesa, rayó la pared. Hoy se ha graduado a hacer dibujos mejores que producen. Antes lo único que producían es asombro y alegría a los padres, o sustos si le rayaban las paredes. Pero hoy vemos que ese hombre se ha graduado y es un arquitecto que forma. Entonces, nos deberíamos, como decía recién, graduar. ¿Hay algo mayor o más maduro que la vida de bendición? Porque alguna vez se nos enseñó que vivir en la bendición era lo mejor que nos podía pasar. Hoy entendemos que meternos en ese diseño va a producir vivir en lo que denominamos bendición, y eso me gustaría que lo habláramos o que nos explicaras mejor. Bueno, usemos el principio que vimos al comienzo, ¿no? Biblia explica Biblia. Acá vamos a poder Claro. echar mano a esa herramienta que yo creo que es el inicio de toda claridad, está en una interpretación espiritual de las escrituras. Los apóstoles ya no hablaban de buscar la bendición, eh, no porque estuviesen en contra, sino que había una claridad. A Pablo, como también a Pedro y a los apóstoles posteriores ya a la cruz y a la resurrección, ellos lo que vieron fueron el verbo. El verbo, si uno lo aplica de forma literaria, es el que te cambia la acción del sujeto. Cuando íbamos a la escuela, creo que no solamente yo teníamos bastantes problemas con el sujeto y el predicado en una oración, y teníamos el verbo. El verbo es el que cambia la acción, es el que te dice cuándo algo está pasando y cuándo algo pasó. En el sentido más literal, Cristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión, le cambia la posición al verbo, como verbo cambia la acción. Es por eso que todo lo que se hablaba como algo externo en el antiguo pacto, en el nuevo pacto se habla desde algo interno. Eso no significa que lo otro estaba mal, no significa que lo otro no era verdad, pero uno era una posición hacia algo que estaba externo. La bendición de Dios era algo que otorgaba Dios de manera externa al hombre en su aspecto externo al hombre. Era el Dios eterno dando una expresión externa, expresándose, pero siempre esa bendición configuraba algo fuera del hombre. Entonces Dios bendecía a Israel, bendecía a las personas, y era la bendición de Dios porque es la sustancia misma de Dios, pero toda esa bendición quedaba en forma de recurso en el exterior del hombre, porque el hombre como templo de Dios no había sido inaugurado. Esto sucedería con Cristo en la cruz. Por lo tanto, la bendición, con todas las palabras, era algo externo que llegaba de forma externa. Entonces todo se ve, a eso es lo que nosotros le llamamos la vida sobrenatural, porque la naturaleza espiritual de Dios quedaba en forma sobrenatural, dándole al hombre una vestidura sobrenatural
que lo hacía un hombre bendecido, pero siempre externo. Los apóstoles, cuando tienen la experiencia, Pablo le llama a los de la reputación, a los que están en Jerusalén, porque habían visto al Señor resucitado. Esa era la reputación de los de Jerusalén. Y Pablo discutía su propia reputación, porque él también había visto al Señor, lo que pasa es que los otros 11 no lo habían visto. El tema es que lo que ellos ven como hombres de la reputación era haber visto a Cristo resucitado. ¿Y cuál era el milagro? De que ahora todas las cosas no pasaban primariamente por el exterior del hombre, sino que pasaban hasta el interior. Pablo lo explica, diciendo que ahora todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y los lugares celestiales en Cristo es el Espíritu regenerado que habita en nosotros y que está siendo lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellas bendiciones que corrían riesgo y que quedaban, por eso de pronto podías ver a una persona que estaba en bendición y si desobedecía, caía en maldición. Y si desobedecía, seguía cayendo más y si obedecía, le iba bien. Por eso es que la parábola del hijo pródigo es la expresión de un hombre bajo un pacto que no es el nuestro. Como desechó la herencia, fue y comió algarroba. En cuanto él reaccionó, volvió a la casa del padre. Es interesante porque ese hijo pródigo lo podríamos ver como la persona nueva que vino a la iglesia y le damos ahí como el hijo pródigo que volvió, o también el hijo pródigo puede ser Cristo mismo, que tomando nuestra posición, habiendo nosotros desechado la heredad que el Padre nos dio como creación, que íbamos a llevar adelante el propósito de Dios, se levantó desde la miseria misma, habiendo tomado la posición del hijo desheredado, porque en realidad el único que pudo volver a la casa del Padre y disfrutar de la posición del hijo fue el Hijo de Dios. Y en nosotros, allí estamos todos. Entonces, la bendición corre riesgo cuando nuestro pacto no estamos claros en el pacto en el que vivimos. Esto significa que la bendición, lo más maduro, por usar la palabra de la pregunta, de la bendición es, número uno, saber que hoy la bendición no es algo exterior, sino que la bendición tiene nombre y apellido. La bendición hoy no es algo, es alguien. Es Cristo impartido en nosotros, porque es la bendición más grande. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que no le dio una mejor casa, no, le dio todo lo mayor que dio a su Hijo. Ese Hijo ya habita en nosotros, en la vida del Cristo resucitado, y desde esa naturaleza ahora entendemos que en la medida, Pablo lo explica, dice que ahora no nos vemos a nosotros mismos, sino a través de un espejo, en la medida que esa bendición llamada Cristo va teniendo ascendencia en la transformación de nuestra alma, ya la bendición no es algo que nos sucede afuera, sino que comienza en nuestro interior a través de la transformación de nuestra alma y tiene la inteligencia de expresarse en el terreno material en la medida justa de los recursos que necesitamos para el propósito eterno de Dios, algo que los antiguos no tenían. Es por eso que los antiguos, por la bendición de Dios, podían caer en orgullos, podían caer en vanidades, podían creer, como pasa hoy, que la bendición era licencia para creer que estábamos bien. Hay personas que yo he sido testigo y no tampoco me quiero evadir como generación. Creer que porque tenemos un carro, compramos una casa, no sé, tenemos una iglesia grande, tomamos la bendición bien antiguo testamentaria y antiguo pacto, como si la bendición fuese siempre una aprobación a nuestra gestión. Mientras que en el nuevo pacto la única aprobación de nuestra gestión es la medida de Cristo transformando nuestra alma y dispensándonos en lo material la medida que necesitamos, de manera inteligente y sin riesgo. Por eso es la expresión de una vida interior que expresa. ¿Ves? Los antiguos que decían, Señor, no me des más para que no diga que no te necesito, ni me des menos porque si no voy a decir dónde estás tú. Eso se resuelve con Cristo.
Eso se resuelve con Cristo. Si yo tengo la vida de Cristo, no tengo que pedirle a Dios ni más ni menos, porque, bueno, creo que dentro de lo que vamos a hablar, lo vamos a poder hablar, el ente regulador de esa bendición es la obediencia y la sujeción a la voluntad de Dios de mi mundo interior a la vida de Cristo. Eso tiene que indudablemente producir una expresión, una manifestación de la bendición de Dios, que yo no tengo duda que es todo lo que hemos creído como bendición. Pero si no pasa primero adentro, esta generación vuelve a correr los riesgos Claro, de las generaciones anteriores. claro, entendiendo que antes podían tener lo exterior y lo interior no estaba resuelto al no haber venido Cristo. Hoy, al haber venido Cristo, si resolvemos lo interior, acá hay en inglés hay una palabra que se traduce que es por defecto. Los manuales dicen, si usted aprieta este botón, por defecto el motor se va a encender. Es una acción automática. Entonces, si nosotros resolvemos la parte interior, por defecto se tiene que ver reflejado en el exterior, con la seguridad de que no va a haber un traspié en el futuro, con la seguridad que no va a haber como expresabas hace un ratito, que creer que porque tenemos una iglesia grande o porque tenemos 2 carros, 4 casas o lo que sea, somos aprobados por Dios. La única forma de ser aprobado, tal como lo dijiste, es la medida de Cristo en nosotros. Y esas cosas nos tienen que quedar claro porque hemos vivido en eso de que, wow, y hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios bendice a uno y a mí no me bendice? Ahí está la respuesta, una respuesta generacional para entender qué es lo que debe suceder en el sistema espiritual Si que los vivimos. hombres de Dios y mujeres de Dios de la historia que produjeron ciertos trastornos al sistema o que se convirtieron en reformadores que nunca lo supieron en sus días, solo se enteraron 400 años más tarde su generación. Esto pasó siempre. Hubiesen tenido este concepto de la bendición, jamás hubiesen entregado sus vidas, algunos de ellos murieron en enfermedad. Es decir, la configuración de la bendición es más determinante de lo que nosotros pensamos en nuestra gestión de la vida de la fe. Y creo que toda nuestra generación tendrá que padecer todavía este grado de infección de esta cultura que hoy a través de todos los sistemas de información están siendo realmente una plaga más grave que las pandemias en referencia a este concepto de bendición como la aprobación de Dios. Porque hoy en este mismo instante, mientras que nosotros podemos estar aquí, hay gente que está dando su vida y perdiéndolo todo por el Evangelio. La pregunta es, ¿qué hace que esa gente nos esté preguntando por qué Dios no me bendice? La configuración de esta verdad, cómo configuró su mundo interior. Claro, y la pregunta que ya me la contestaste, pero quiero traerla al relato para que dejar armado todo esto. La pregunta que iba a hacerte a continuación, que ya la contestaste, pero es bueno para traerlo al relato, que era que hay alguna posición más madura que la bendición tal como culturalmente la conocemos. Y esa respuesta es la que, creo yo, la que trajiste hace un momento. Nosotros venimos de una cultura cristiana. Yo le hablaba con algunos hermanos y lo he dicho públicamente, por eso lo digo en esta cosa. Le digo, nosotros somos también fruto de la religión evangélica. Hay cosas que como una religión nos han inculcado. eh, no voy a ahondar mucho en el tema y traemos algunas cosas de arrastre, como diríamos, que son las que hay que atender en este tiempo. Ahora, yendo un poquito más adelante y yendo en el tema del diseño, cuando se habla del diseño, de, de dejar de pedir todos los días ser bendecido y meternos en un diseño, tal como hemos estado hablando hace unos momentos, porque todo lo que has estado hablando, lo que hemos estado hablando, obedecen a meternos en un diseño. Yo lo he compartido
hace unos días brevemente con los hermanos aquí en Miami, que Dios permanentemente en la Escritura, aún al pueblo de Israel en aquel momento, hablando históricamente, le mostraba dos diseños. Miren, si ustedes obedecen al Señor, esto es lo que pasa. Si ustedes desobedecen, esto es lo que pasa. Te estoy mostrando dos diseños. Creo que te conviene el diseño de la obediencia, creo que te conviene y ahora nosotros vemos que nos conviene el diseño de la vida de Cristo en nosotros. Hablando de los diseños eternos, hablando de los diseños tal como lo hemos manifestado en estos tiempos, ¿no? Cuando hablas de edificar una familia bajo diseño, ¿cuál es la mejor manera de edificarla? Obviamente hay particularidades completas, pero en un trazo general, cuando uno edifica una familia bajo el diseño de Dios, que tiene que ir más allá de las culturas. Uno aquí en esta tierra se enfrenta a 10, 12 culturas diferentes. Nos damos cuenta que aún países muy pequeños centroamericanos uno habla con la gente y tienen culturas diferentes, aunque coman las mismas cosas. Entonces, dejando fuera nuestras culturas, ¿cuál es la manera mejor de edificar una familia en el diseño de Dios? Pastor Alejandro, yo creo que hay respuestas a estas preguntas que se encuentran en un proceso. Usando la palabra cultura, en esto nosotros desde Occidente, en Occidente, si uno se trae toda la cultura de Europa y gran parte, por lo menos la América Latina o el mundo latino, nosotros tenemos que resolver como cultura un asunto de eh, evento o suceso y proceso. Creo que nosotros tenemos como las palabras que hemos estado usando, en nuestra filogenética y en nuestra ontogenética, es decir, el gen que traemos cultural de nuestros padres y el gen que se transforma por vivir en una sociedad, nos ha dado una configuración de mente eventista, es decir, siempre estamos a la espera que suceda algo. Yo sé que un día de esto, y aunque lo decimos hasta usando palabra espiritual, un día de esto, entendiendo que soberano, que el Dios soberano es un Dios que nos ve y dice, bueno, está bien, voy a hacer algo por esta gente, me voy a meter en la historia y todo va a cambiar de un día para otro. Esa cultura de soberanía, como si Dios hubiese nacido en Latinoamérica, ha perjudicado, que es la tendencia, cuidado, que está en la Biblia, de que en vez de que Dios suba a Israel a los lugares celestiales, que es lo que nunca pudo hacer, Israel bajó a Dios a su tierra. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, y a los 400 años Israel trajo a Dios a la tierra, convirtiéndolo a Dios, en el Dios de Israel. Eso es una tentación de todos los seres humanos. Entonces nosotros tenemos culturalmente una posición de hacer, por ejemplo, de la bendición de Dios, como un evento, de bien que venía mal, Dios me bendijo y mira cómo salí de la deuda, cómo salí. Entonces, claro, nosotros tenemos que saber que es cómo construir una familia bajo diseño es propio de un proceso migratorio que la cristiandad necesita construir desde la vida individual que hablábamos recién. Porque una familia bajo diseño es el resultado, primero, de un individuo bajo diseño, lo cual es una realidad ausente en la generación en la que vivimos. Siempre habrá excepciones y siempre habrá individuos, pero es una realidad lamentablemente ausente de nuestras generaciones. Porque el individuo en la graduación forma matrimonio bajo diseño. Y los matrimonios bajo diseño tienen posibilidad de familia bajo diseño. Y la familia bajo diseño
tiene posibilidad de que algún día veamos una iglesia bajo diseño. Por lo tanto, no creo que haya tal cosa como una familia bajo diseño si esto no comenzó en la obra personal individual. Es decir, en Argentina, ¿sabe, Alejandro? Le llamamos ladrillo de segunda, ¿no? El ladrillo que se usó en otra construcción y que sobrevivió a la demolición. Entonces, yo tengo que saber que no se puede tener construcción de primera con ladrillos de segunda. No se puede tener una familia de primera con ladrillos de segunda. Es decir, si esto no es una labor hecha, a ver, y digamos, Dios no lo hace esta obra, sí, lo que pasa es que nosotros no hemos sido intencionales. Generalmente los matrimonios y la familia no decimos, tengo una situación que perfeccionar en mí pensando en mi familia. Vamos directamente y decimos, tenemos un problema familiar, mi matrimonio no va más. Y en realidad, Exactamente. eso comenzó siendo en una persona. Entonces, si la bendición de Dios no es una realidad individual y personal, es importante, a ver, es importante y a la vez sería imposible pensar en las otras 4 instituciones dadas por Dios como algo bajo diseño. Sin lugar a duda que ese fue el orden que respetó el Señor cuando hizo todas las cosas. Primero creó al hombre, creó a la mujer, instituyó. Mira, Alejandro, si ponemos el foco, nunca conocimos una familia bajo diseño, porque ya los hijos aparecen posterior al pecado. Entonces, ya no Claro. tenemos, bíblicamente, por más hermenéutico que seamos, no tenemos familia bajo diseño en ese sentido. Tenemos que ser buscadores, yo diría, con lupa, para encontrar en la Biblia que digamos acá tenemos un modelo. ¿Por qué? Porque es dinámico el Eh, modelo de la familia. Por lo tanto, creo que el único diseño que hay es que los individuos puedan ser estimulados a ver el propósito eterno de Dios. Yo acabo de tener una reunión con algunas personas y les dije, nosotros podemos liderar en términos humanos una labor siempre y cuando todos los liderados tuvieron acceso a los planos. Si no, es claro, totalmente. imposible gastarnos la vida si no tuvieron acceso a los planos. Y eso fue lo que sucedió con los buenos ejemplos que hay en la Biblia y en la segunda y casi tercera generación de la iglesia. Gente con acceso al plano. Es notable, hablas de la palabra planos. El miércoles hablaba exponía a los hermanos y una de las cosas que hice fue agarrar algunos de los planos que estaban en mi escritorio, hablando de algunas obras que tenemos ahí y mostrarle planos, literal, planos puestos sobre la pantalla y decirle, quizás para ustedes esto no signifique nada, pero si alguien no construye con esto, bueno, tiene una serie de penalidades, la propiedad no va a ser hecha y bueno, todo lo demás. Ahora me gustó muchísimo el ejemplo que diste y ya en cierta forma para empezar a cerrar, ¿no? El ejemplo que diste sobre el ladrillo de segunda, voy a hablar del ladrillo de segunda, un ladrillo, un bloque sería aquí que se saca de una construcción vieja, se limpia y se vuelve a usar en una construcción nueva. Ahora, hablaste en tu exposición acerca de los materiales de construcción como la bendición que nosotros poseemos, materiales que se amontonan, como a ver, en muchas de las casas que hay, yo mismo tengo algunos materiales de construcción en mi casa que están amontonados afuera, pero que no tienen valor o aplicación si no son usados para la edificación. Podemos tener muchos eventos, como decías, y también hablabas de una ventana que compramos y la dejamos en un lugar sin resguardo o una puerta y es robada y no sirve si no es instalada en el edificio. El apóstol Pablo dice que Dios nos dio dones para la edificación.
así como hablabas de los materiales de construcción, eh, yo he visto y he notado que dice que no hay circunstancias ni sistema de las tinieblas que puedan contra una edificación hecha sobre diseño o bajo un diseño, bajo los planos. Bueno, eh, cuando uno ve, vamos de nuevo a Biblia explica Biblia, uno durante 4000 años que comprendería en nuestra administración del texto hasta Cristo, vemos que es eso realmente. Dios dando, Dios siempre se ha dado a conocer, pero todo lo que Dios dio hasta Cristo tenía fecha de vencimiento. ¿Mm? Y en algunos casos no solamente tenía fecha de vencimiento, sino que tenía un alto nivel de riesgo. Por ejemplo, guerras ganadas por la bendición de Dios, pero también había guerras perdidas. También había hombres llamados, pero también había hombres que se perdían en el llamado. O sea, eran 4000 años de acumulación de materiales bajo riesgo, porque la funcionalidad de todo lo que Dios daba hasta Cristo era un adelanto en sombras. Por lo tanto, eran situaciones pasajeras que no resistían el paso del tiempo. Había líderes exitosos, pero ese mismo líder que reía con sus trofeos en la guerra, había días que volvía llorando y depresivo a la casa. Esa inestabilidad obedece a que se iba a Cristo. Se iba a Cristo. Entonces, eran como, ¿quién puede negar de los dones dados a David? La gracia dada. O sea, de pronto Dios hizo invertir 3.5 billones de dólares en el templo de Salomón y se para Dios afuera y dice, qué lástima que no puedo entrar. Es una depresión hacerte un edificio de eso y que Dios diga, no entro allí. Solo lo hice que lo hicieras para que te dieras cuenta de la magnitud de lo que está delante tuyo. Y se conformó ir a habitar al tabernáculo de David, que eran literalmente 4 palos en una montaña con una tela blanca, y que fue mucho más efectivo eso, pero todo era Dios mostrando la inestabilidad de lo externo por lo que venía. Hasta que vino ¿qué? El edificio vivo, que fue el edificio consumado, la obra terminada es Cristo en la cruz. Y a nosotros nos queda ahora, desde esa realidad eterna de Cristo, hacer nuestro edificio vivo todos los días, edificar la expresión de ese edificio vivo, que es la iglesia, a través de los miembros del cuerpo de Cristo, que Pedro le llamó como piedras vivas, sed edificado. Pedro sabía que las piedras vivas, si no son edificadas, corren riesgo. Y Pedro dice que esas piedras vivas, por ser vivas y tener un movimiento constante, deben de ser edificadas, Pedro el judío dice, bajo la piedra angular, que es la que todas esas piedras vivas tienen que tener la piedra angular en su vida, que es la revelación de Cristo, para que esa piedra cumpla la función de ser la parte de una edificación, porque aún como creyentes ya no discutimos que se pierde la salvación, pero sí se pierde el propósito de ser salvos. Y cuando un creyente, siendo salvo, pierde el sentido de su salvación, se vuelve en un obstáculo de la edificación porque hace perder las leyes de la seguridad de una edificación que amerita la más alta medida de protección para ser edificada. Pablo se pasa todas sus cartas diciendo que el chismoso, el hablador, el desordenado, el adúltero, el fornicario, toda esa cantidad de masa crítica de material que ha sido salvado, que han conocido la verdad, pero al resistirse a la santificación, que es esto, es el proceso de obediencia al propósito eterno de Dios,
literalmente se convierten en escombros molestos que por un lado son valorables porque dice, ¿por qué lo voy a tirar? Si algún día me puede hacer falta, pero como material valorable en la construcción diaria se convierten en una, o nos convertimos en una molestia para la edificación. Por eso el perito arquitecto y el constructor deben de estar atentos a qué se convirtió en basura y qué material puede ser literalmente usable. Pero aún hablemos de las cosas nuevas. ¿De qué te sirve algo nuevo si no es edificado? En molestia también. Por lo tanto, los nuevos añadidos, por eso el nuevo diseño apostólico que se va revelando por la reforma apostólica es que las personas, por más que sean recién añadidas, rápidamente deben de encontrar su lugar en el diseño como le llevó a Pablo. No importa que le lleve 14 años en Arabia siendo procesado, pero el hombre supo desde el primer día cuál era su lugar, porque no es lo mismo un proceso con un destino que un proceso interminable que es en el que ha estado muchas veces la cristiandad. La gente está lista para los procesos, siempre y cuando le digamos que de acá a 6 años van a estar en algún lugar. Por lo tanto, hoy nos encontramos en esa gran transición que es el de ver los planos, tener los diseños y llevar a los creyentes, más que a la iglesia, al desarrollo de sus dones aislados. Hoy tenemos mucha gente a donde sus dones aislados son más un problema que una ayuda a la edificación. Entonces, mientras nosotros no tengamos por revelación de Cristo y del cuerpo de Cristo nuestro lugar en el diseño, somos robables. Somos personas quitadas. Yo no estoy discutiendo si dejan de ser salvos, pero nos convertimos en personas molestas y de tropiezo, como dijo el Dios. Quienes como yo, Piedras de alguna tropiezo. vez hemos edificado casa, sabemos lo que es. Sabemos lo que es. Un ladrillo fuera de lugar, una tabla con un clavo pata para arriba. Yo tengo acá en mis manos, de mi mano, una cicatriz de los 6 años por un clavo no puesto en su lugar, en un lugar de edificación, en un tablón. O sea, todos traemos marcas de tropiezos cuando algo que es para edificación no termina de encontrar su lugar. Y ahí entendemos, aunque nos pisamos cuando estábamos hablando, ahí entendemos la expresión piedras de tropiezo. El que ha estado en una construcción, venís haciendo un trabajo constructivo, hay dos bloques, hay dos ladrillos, alguien se cae, alguien se lastima, se para la construcción, hay un accidente, hay pérdidas de tiempo, de material. Es impresionante la escritura, siempre lo digo con la certeza que habla de algunas cosas que uno a veces hasta las ha mal usado hasta aún para hacer un chiste, pero son tan veraces y tan certeras que tenemos que, como dijiste al principio, ya como te decía hace un ratito para ir cerrando, Biblia explica Biblia. Deberíamos, y lo he dicho y lo trato de aplicar, deberíamos de leer y releer la escritura con la luz que nos va dando el Señor y se nos van abriendo panoramas cada vez más amplios para la vida, para el entendimiento y la construcción de lo que Dios nos ha dado en cada uno de estos lugares. Apóstol Juan, querido, muchísimas gracias. No estamos finalizando, obviamente, pero quiero agradecerte por tu tiempo en esta mañana. Sé de tus muchísimas actividades, sé de tus muchísimas reuniones y todo lo que tenés. Te agradezco tanto que nos hayas podido ministrar en esta serie que hemos denominado Conversaciones. Hoy, Conversaciones con Juan Balistreri. Mi amigo Juan Balistreri, nuestro apóstol, te agradezco mucho haber estado, la Casa Manantial de Vida y todos los que escuchen estas palabras que van a quedar luego registradas para que la gente tenga acceso en nuestro canal de YouTube. Así que van a quedar ahí pendientes para que todo el mundo las pueda aprovechar. Gracias, Pastor Alejandro. No, y siempre, siempre, todas las veces que haga falta, esto es
muy enriquecedor. A mí también me lleva a la búsqueda exterior e interior, y sabemos que estamos para no crear controversias inútiles, aunque las controversias son inevitables. El que las quiera tener, que las tenga, pero nosotros creemos que con esto buscamos la paz, pero la paz que se logra con la conquista, la paz que se logra con cierta confrontación con lo correcto. Nunca son personas, nunca son individuos, son estructuras que arrastramos todos. Todos nosotros arrastramos estructuras, especialmente, bueno, las que hemos tocado del minuto uno, que tienen una explicación benigna, escritural, pero al no ser bíblica, panorámica, no resiste del contexto bíblico, se han convertido en posturas allí sí mentales que nos han mantenido alejados de algo que se suelta rápido. No hay cosa más extraña de encontrar y más linda de encontrar que un albañil ordenado y limpio, que trabaje todos los días y que cuide el material que él no compró. Entonces nosotros somos edificadores y bueno, estamos despejando la obra. Creo que hemos tomado una generación con mucho polvo dando vuelta en el aire. A través del Espíritu de Dios el polvo va bajando. Ahora nos estamos encontrando con todos los ladrillos. Todo esto es como si hubiésemos estado durante 400 años bajo una explosión de cosas, y ahora está bajando toda esa neblina, ese humo, y estamos tratando de, primeramente, sacudirnos nosotros. Nadie puede ayudar a otros si no está en una posición un poco más de claridad. Creo que está sucediendo, que es deliberado de Dios, no es meritocrático, es por la gracia de Dios, pero también por esto. Nosotros podríamos estar en este momento haciendo otras cosas. Estamos haciendo esto porque su gracia nos ha permitido hoy poder tener el tiempo y que sirva para despejar a otros también, si en algo puede despejar a otros. Maravilloso. Estas cosas que estamos hablando me traía a memoria cuando llegué a vivir a este país. Y cuando llegué a este país, le digo el país de las máquinas. Acá hay una maquinita, siempre que viene mi papá acá y me acompaña a alguna de nuestras labores, él siempre me dice, y te metes a tu van y sacas una maquinita para esto, y te metes a tu van y sacas otra maquinita para esto. Y esos son los dichos de un hombre que le gustan mucho las herramientas y los trabajos manuales. Yo tuve que aprender aquí, a pesar de haber tenido, si se puede decir, 20 años de un oficio o 15 años de un oficio, aprender algunas cosas más y mejor de las que se hacían en Latinoamérica. No porque en Latinoamérica se hagan mal, pero aprendí cosas mucho más certeras, cómo hacerlas en menos tiempo, con mayor calidad, involucrando menos gasto y haciendo un montón de cosas mejores. En realidad me tuve que graduar en esta nueva nación, estamos hablando de la nación, en esta nueva nación me tuve que graduar a lo que era la nueva nación. Y creo que eso que hablas vos de un albañil ordenado que cuide los materiales, estamos hablando de un constructor graduado, y eso es lo que quisiéramos todos. Apóstol, gracias, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, agradecidísimo. Saludamos de nuestra casa a tu familia, a la Casa Manantial de Vida en Córdoba, en Suipacha, y a todos los que vayan a escuchar esto en algún momento, que creo que será de absoluta y gran enriquecimiento para todos los que, para mí que he participado, y para todos los que lo escuchen. Apóstol y pastor nuestro, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Saludo a todos los miembros del cuerpo, amigos que se puedan acceder a este material. Saludo a la casa ahí en MDB USA. Saludo a todos, a donde lleguemos, nuestro corazón y nuestro deseo siempre de aportar a la edificación.